Buenas noches con todos los presentes. Muy buenas noches. Estamos prontos ya a empezar la charla del día de hoy, la cuarta y última charla del Tincuitoc. Les agradecemos mucho su presencia. Como ya saben, la charla del día de hoy gira en torno a el conocimiento en las artes. Así que estamos listos ya para empezar. Bienvenidos a todos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Catherine Gildemeister, coordinadora de admisión por diploma del bachillerato para la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estimados alumnos y profesores de teoría del conocimiento de los colegios del Perú, es un gusto compartir con ustedes la cuarta y última conferencia del tercer Tincuitoc virtual 2022. Durante estas 4 sesiones hemos podido dialogar y reflexionar juntos sobre algunos de los contenidos del curso planteados en la guía actual. Esperamos que se replique en nuestros colegios para hacer llegar esta reflexión a todos nuestros estudiantes y profesores y enriquecerla en el contexto de cada una de nuestras comunidades educativas. Esta noche me acompaña un estudiante del Colegio Villalarife, donde yo trabajo. Les presento a Matei Armendáriz, que me acompaña en esta presentación. Buenas noches, Matei. Muchas, profe. Bueno, muy buenas noches a todos y gracias por la invitación. Bueno, estoy muy contento de estar esta noche con ustedes y poder profundizar en el conocimiento de las artes y en el contexto de la teoría del conocimiento. Bueno, el Penguin Talk Virtual 2022 se realiza con el apoyo de Pontificia Universidad Católica del Perú y el auspicio de la Asociación de Colegios IB del Perú, bueno, a quienes agradecemos profundamente. El evento de esta noche tendrá 2 momentos. En un primer momento escucharemos la conferencia. Luego, nuestra ponente pasará a responder las preguntas seleccionadas que hayan realizado por el chat. Y finalmente, después, o sea, en la medida de lo posible, abriremos los micrófonos para que quienes quieran pueden, o sea, hacer preguntas o reflexionar de manera oral. Y bueno, tratemos de ser concisos, por favor, en las interrogantes para poder permitir que más personas participen. Gracias, Matei. La conferencia de hoy pretende vincularnos con el conocimiento en las artes, revisando algunos conceptos a través de algunas obras de artes visuales. Esta conferencia va a ser guiada por 2 preguntas. La primera es si el conocimiento nuevo en las artes se construye siempre sobre lo que ya se sabe, y la segunda pregunta es cómo han cambiado las nuevas tecnologías, la naturaleza y el alcance de las artes como área de conocimiento. Es importante tener en cuenta que si bien las artes, como las demás áreas de conocimiento, tienen su propia naturaleza y sus propias características, están inmersas en un contexto e interactúan con otros campos o disciplinas del conocimiento, es decir, que no están aisladas. Matei. Bueno, sí, se explorará especialmente el alcance de las artes como área de conocimiento, su capacidad para denotar, connotar, su dimensión comunicacional, su función expresiva y su dimensión social. Las preguntas que se abordarán permitirán evaluar el rol y la importancia del contexto y la cultura al analizar el conocimiento artístico. Bueno, como estudiantes es importante tener en cuenta que las artes son parte de nuestras dinámicas diarias y que a pesar que a veces no somos tan conscientes de eso, podemos identificar dentro de nuestras prácticas cotidianas el alcance o influencia de las artes en nuestro comportamiento como individuos y sociedad. Es un gusto para mí presentar a la expositora de esta noche, que como los demás expositores de este ciclo es profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Juliana Vidarte es curadora e historiadora del arte y docente. Ha desarrollado investigaciones y proyectos expositivos
sobre las relaciones entre artes visuales y literatura, la reescritura de la historia a partir de la recuperación de los discursos no oficiales y la historia de las artes y la creación contemporánea desde la Amazonía peruana. Trabaja como docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre 2015 y 2018 fue curadora de proyecto de investigación, gestión y promoción del arte amazónico Bufeo, Amazonía más Arte. En el 2019 fue asistente curatorial del pabellón peruano en la 58 Bienal de Venecia 2019 y actualmente es jefa de curaduría y colección del Museo de Arte Contemporáneo de Lima. Juliana, bienvenida y te dejamos para que nos puedas ilustrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, por la presentación. Quiero empezar también agradeciendo la invitación a poder pensar a partir de esas dos preguntas que vamos a resolver, que vamos a tratar de construir posibles respuestas para ellas a lo largo de mi presentación. Y también estoy muy agradecida de luego poder establecer este diálogo y esta conversación con ustedes. Voy a compartirles una presentación que tengo por aquí. Y así podemos empezar. Uy, vamos a ir un poquito más atrás. Acá. Bien. Lo que les propongo hacer es abordar cada una de las preguntas, revisando algunos ejemplos, casos vinculados con la historia del arte. Para la primera pregunta, he seleccionado un grupo de imágenes que tienen que ver con un periodo en específico de la historia del arte, que es el Renacimiento y que posteriormente conectan con una producción más contemporánea. Y vamos a ver un poco de pintura y escultura para pensar en esta primera pregunta, y luego para responder a la segunda me he enfocado en otra de las prácticas artísticas muy del siglo XIX y del siglo XX, que va a ser la fotografía. Ambas preguntas, cuando Vicente me comentó que podíamos abordarlas, para mí son, creo, preguntas que nos permiten abrir respuestas bastante complejas y que además nos van a enfrentar, creo yo, a esa como ambivalencia que pueden tener las respuestas vinculadas con el arte en general. Entonces, empecemos con esta, sobre el conocimiento nuevo en las artes. Se construye siempre sobre lo que ya se sabe, ¿no? Y yo creo que la respuesta que vamos a poder dar, y por eso les digo que parece que es una respuesta que casi une contrarios, es sí y no al mismo tiempo, y vamos a pensar juntos por qué sí. El conocimiento definitivamente se construye sobre un conocimiento previo, sobre una vinculación con las prácticas de otros artistas, sobre establecer diálogos entre esos trabajos, y al mismo tiempo también hay, creo, un claro deseo de parte de los artistas y de los creadores en general por encontrar nuevos caminos para presentar sus proyectos y sus investigaciones, ¿no? Entonces, para pensar en de qué forma estamos trabajando sobre lo que ya se sabe o sobre un conocimiento que ya existe, les propongo que empecemos revisando estos casos. Vamos a ver algunas pinturas y esculturas que vienen del periodo del Trecento y el Quattrocento dentro del Renacimiento. Y lo que les voy a proponer es que mapeemos la manera en la que se trabajan un determinado tipo de representación de ciertas temáticas religiosas que se vuelven sumamente populares en ese periodo. Entonces, lo primero que les estoy mostrando en esta diapositiva es una imagen hecha en el Trecento, se llama así porque corresponde al 1300, y
El título de esta pintura, que tal vez conocen, que tal vez han visto en alguna clase de historia del arte, es La Lamentación sobre Cristo Muerto y es de un artista florentino llamado Giotto di Bondone. La pintura está hecha con la técnica del fresco y es una pintura trabajada sobre pared y es parte de un gran grupo de pinturas que va a trabajar Giotto en la Capilla Scrovegni. Es una capilla totalmente decorada con pinturas al fresco que se encuentra en Italia. Y quiero como darles varios datos porque me parece importante que podamos entender las diferencias. Vamos a encontrar una línea en común en las obras que les voy a proponer revisar, pero al mismo tiempo vamos a ver que en cada caso responden a búsquedas distintas, a objetivos diferentes, a encargos que llegan a los artistas de manera distinta y a medios de representación diferentes también. Giotto recibe este encargo de Enrico Scrovegni. Enrico Scrovegni es un gran mecenas del Renacimiento. Y Enrico Scrovegni se había dedicado él y toda su familia a una actividad que en este momento era considerada un pecado mortal, que era la usura, es decir, el préstamo de dinero y la cobranza posterior de ese dinero con intereses. Es decir, en el Renacimiento lo que hoy nos hacen las tarjetas de créditos y los bancos eran pecados mortales, ¿no? Y lo que hace Enrico Scrovegni es contratar a Giotto para que decore una capilla y luego regalarle la capilla a la iglesia cristiana italiana con el objetivo de lograr las indulgencias plenarias, que eran el perdón completo de los pecados para él y su familia. Entonces, lo que estamos viendo aquí viene de un encargo que tiene unos objetivos bastante claros y que llegan a Giotto con esos objetivos. Giotto, por su parte, es un pintor que es conocido en el Renacimiento por ser el narrador de historias, así se le dice en esta época, porque se trata de uno de los primeros pintores que luego de lo que había sido la síntesis medieval, la representación bastante más simplificada, empieza a querer hacer que sus representaciones de los temas religiosos se vuelvan más complejas y más completas. Entonces, para el tema que estamos viendo en la imagen, el descendimiento de la cruz y la posterior lamentación sobre el Cristo muerto, lo que va a tratar de hacer Giotto es entender la representación en toda su complejidad, sumando varios elementos que es importante tener en cuenta. Entonces vamos a encontrar, creo que puedo tener un cursor, ¿verdad? Para colocar sobre la pantalla, o ven mi cursor si lo movilizo así. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, sí se ve. Ah, ya, perfecto. Excelente. Entonces lo que vamos a tener es el cuerpo de Cristo muerto y su madre lamentándose sobre el cuerpo, pero además vamos a tener un grupo de personas alrededor de esta escena bastante complicada, bastante dramática, y algo muy importante del trabajo de Giotto es que se va a dedicar a tratar de representar con mucho detalle la multitud, el grupo de personas. Entonces, para esta lamentación, también tenemos que entender cuáles son los intereses del propio artista. Entonces, va a ser una representación en la que vamos a encontrar hacia este lado estos grupos de personas que además Giotto representa sin temor alguno, colocando las cabezas de uno detrás de las cabezas de otros, cubriendo los rostros para tratar de generar una representación de multitud bastante natural. Además, vamos a encontrar un árbol que busca crear una ilusión de volumen y de perspectiva, y un fondo de piedra, que es bastante típico de Giotto, que se conoce como el fondo rocoso, ¿no? Y él lo trabaja también para generar volumen. Entonces, es una temática religiosa encargada con un objetivo bastante especial dado por Enrico Scrovegni, pero que al mismo tiempo está siendo trabajado por Giotto a partir de los temas que a él le interesaba desarrollar en este momento, que eran sus intereses por metodologías para generar una representación cada vez más realista, que en este caso vemos reflejadas en el uso del fondo rocoso, de el árbol en la parte posterior trabajado de un tamaño menor para generar la perspectiva, o de la representación de los grupos de personas. Este es un primer momento dentro del Trecento en el que vamos a ver que el tema de la lamentación del Cristo muerto se empieza a hacer como muy popular.
Y eso va a llevar a esta otra imagen, que más bien tenemos por aquí, que es otra versión de ese mismo tema. Este es un artista francés, Enguerrand Quarton, que algunos años más tarde, algunas décadas más tarde, volverá a la misma temática, que es esa lamentación sobre el cuerpo de Cristo muerto, la Virgen María lamentando la muerte de su hijo dentro de esta tradición de representación pictórica religiosa, pero va a proponer una forma de representación mucho más sintética y diferente. Ya no vamos a tener ese grupo extenso de personas, porque definitivamente a Enguerrand Quarton no necesariamente le interesaba que su escena incluyera esas multitudes. Tampoco vamos a encontrar estos elementos que enfatizaban el volumen o la perspectiva, sino que vamos a ver más bien una escena reducida a 5 personajes, ¿no? Tenemos a Cristo en la parte central, luego el apóstol San Juan, que es quien suele acompañar, en este caso, de las representaciones religiosas a la Virgen María, es el apóstol más joven, y hacia este otro lado María Magdalena. ¿Qué cosa propone este artista? De hecho, si volvemos a la pregunta, podríamos ver que definitivamente el pintor está insertándose en la tradición de representación de un tema, que es la lamentación sobre Cristo muerto, y seguramente conocía las representaciones previas como la imagen de Giotto, pero también está tratando de encontrar otros modos de representación que respondan también a otros objetivos. Esta obra aparentemente es encargada por el personaje que tenemos hacia este lado. Y usualmente dentro del Renacimiento se podían encontrar las imágenes de quienes habían encargado la obra incluidas dentro de las pinturas. Entonces, hay un elemento diferente que aparece dentro de este tipo de representación. Y lo que vamos a ver es a un artista que decide enfocarse en el vínculo entre los 4 personajes más importantes de la representación de esta escena religiosa. Y vamos a ver además cómo cada uno de ellos está interactuando de manera distinta con el cuerpo de Cristo, que tiene unas dimensiones bastante alargadas, y vemos a una representación de la Virgen María bastante concentrada en un momento de oración, y que de alguna manera se vuelve la estructura central dentro de la composición. Estas dos pinturas me interesaban como referentes de los modos en los que los artistas habían abordado la representación de este tema religioso en 2 momentos distintos dentro del Renacimiento. Y nos permite pensar cómo los artistas definitivamente aprenden a desarrollar su trabajo a partir de ver, de conocer, de investigar y de analizar las obras de otros artistas, y también que se pueden plegar a ciertas tradiciones o métodos de representación. Pero vamos a continuar y ver un ejemplo más que más bien nos va a permitir entender qué ocurre cuando los artistas se proponen quebrar de cierta manera esas representaciones también. Y lo que tenemos aquí tal vez es una imagen bastante más conocida dentro de las imágenes de la historia del arte que pueden haber llegado a nosotros, que es la Piedad del Vaticano, una escultura hecha por Miguel Ángel Buonarroti a finales del siglo XV. ¿No? Es una de sus primeras esculturas, una escultura que aparentemente además se ve forzado a firmar porque era tan joven que no le creían que él mismo había llevado a cabo esta obra, ¿no? Pero si empezamos a establecer conexiones y tratamos también de ligar nuevamente las imágenes a la pregunta que teníamos previamente, claro, nos podemos dar cuenta que aquí hay un modo de representación claramente conectado a la tradición previa. También es una imagen que podríamos definir como una lamentación sobre Cristo muerto. Pero eso ha llevado a lo que luego es conocido con el término de piedad o pietà, un tópico, un tema que se repite dentro de la historia del arte. Pero lo que hace Miguel Ángel al mismo tiempo es buscar enfocarse en la representación de este tema de una manera distinta.
opta por alejarse de la multitud que habíamos visto en Giotto, ¿no? Porque Giotto, claro, nos quería colocar esa multitud para convencernos de que estábamos viendo una escena real y para convencernos de que esa escena era totalmente natural, teníamos, ¿no?, las cabezas de las personas, pero Miguel Ángel se aleja de esa opción. Y luego también decide solamente enfocarse en la relación y el vínculo entre la madre y el hijo, para enfocarse también en la experiencia de la maternidad de la propia Virgen María. Si comparamos esta representación con la pintura anterior de Guerrán Cuartón, les pediría, por ejemplo, que vean cuáles son las dimensiones del cuerpo de Cristo en esta pintura, cuáles son las dimensiones que vamos a ver en la escultura y cuál es la postura de la Virgen María. En la pintura de Guerrán Cuartón, la Virgen aparece con, ¿no?, esta señal de oración bastante enfocada en su propia meditación y en su propia oración, pero en el caso de la escultura de Miguel Ángel, la Virgen sostiene y se vuelve el soporte principal de la obra que estamos viendo. A mí me parece sumamente enriquecedor luego, además, tratar de construir el conocimiento sobre el tópico de la piedad a partir de un paralelo entre estas dos obras. Yo creo que definitivamente alguien como Miguel Ángel conoce en su época la versión de Guerrán Cuartón y toma varias decisiones que cambian la manera de trabajar su propia piedad. Si pensamos en las dimensiones del cuerpo de Cristo, en este caso, no corresponden con una proporción correcta, podríamos decir, ¿no? El cuerpo de Cristo aquí sí tiene el tamaño que tendría el tamaño de un adulto, ¿no? Un hombre adulto. Pero en este caso, Miguel Ángel se atreve a jugar con las proporciones para que la figura de la Virgen se vuelva el soporte que sostiene esta composición y para que esa imagen de Cristo muerto nos pueda remitir tanto al Cristo adulto que ha fallecido en la cruz como al Cristo niño que era sostenido por la madre en su momento, ¿no? Luego vemos, y nuevamente, teníamos a Giotto interesado en la perspectiva, con el fondo rocoso, con la multitud, teníamos a Guerrán Cuartón mucho más enfocado en reducir los personajes y en destacar definitivamente a su encargante como figura principal, y más bien alguien como Miguel Ángel, totalmente atravesado por la influencia del arte clásico, recurre a herramientas propias de la representación clásica que viene de la Edad Antigua y del mundo grecolatino, trabajando estos pliegues de la tela, por ejemplo, que están en todo el traje de la Virgen y contribuyen a crear el volumen y el movimiento en la escena. Hay algo que, gracias a esos pliegues de la tela, nosotros no percibimos y que está sumamente bien escondido por Miguel Ángel, y es el soporte de la escena. La Virgen María se encuentra sentada sobre un bloque de piedra que no vemos porque los pliegues de la tela los disfrazan y nos ayudan a crear una sensación de mayor naturalidad. Volviendo al vínculo madre-hijo, ¿no?, además de hacer un cambio en la proporción, Miguel Ángel no tiene ningún reparo en colocar un rostro de una virgen muy joven, sumamente idealizado, ¿no?, y en completo equilibrio, sin ninguna carga emotiva exagerada, lo que también podríamos vincular con los modos de representación del mundo grecolatino, ¿no? Las esculturas clásicas, si tienen en mente las esculturas griegas del periodo clásico, van a ver que casi nunca tienen carga expresiva, a menos de que sean de periodos posteriores, ¿no? Vamos a ver siempre una expresión muy neutral, ¿no? Y claro, uno puede ver esta imagen y decir, ok, Miguel Ángel quiere enfocarse en el vínculo madre-hijo, pero una madre, si estuviera sosteniendo el cuerpo de su hijo muerto, no tendría esta expresión. Esta es una expresión demasiado neutral, ¿no? Pero claro, tenemos que entender a qué tradición de representación se quiere plegar Miguel Ángel y qué tipo de línea estética es la que está siguiendo. Al mismo tiempo, yo creo que el vínculo que logra representar Miguel Ángel es sumamente movilizador, así no lo veamos en el rostro, perdón, de la Virgen, lo vemos en las manos. Y a mí me encanta ir hacia ese detalle, porque creo que las manos de la Virgen muestran lo difícil que está siendo ese momento, ¿no? Y lo difícil que puede ser el momento de experiencia de una madre, en el que, por un lado, tiene una mano, si alcanzan a verla aquí,
con la que trata de sostener con toda la fuerza el cuerpo de su hijo contra ella y no dejarlo ir, y otra mano que parece entregar el cuerpo en el otro lado, con el típico signo de entrega del rito religioso cristiano, ¿no? Entonces, aunque el rostro no nos transmita ese momento de sufrimiento y dolor, sí lo alcanzamos a ver con estos otros elementos y detalles dentro de la composición. Entonces, al ver estos tres ejemplos que corresponden a periodos bastante cercanos dentro del Renacimiento, lo que quería era que pudiéramos entender cómo se construyen tradiciones de representación y también, al mismo tiempo, se transgreden esas tradiciones respondiendo a los objetivos de trabajo, a los intereses de los artistas, a los intereses de los encargantes, a las posibilidades de materialidades a las que pueden acceder estos artistas también. Y al mismo tiempo, creo que podemos terminar de pensar una respuesta para la pregunta revisando un último caso que tal vez conocen, de una escultura hecha en el siglo XXI, que es también una piedad, en cierto sentido. Una obra de Cordian Lewandowski que se titula Game Over. Es también una escultura que nos muestra una figura femenina sosteniendo un cuerpo masculino, pero no es una escultura que está hecha de mármol, como la obra de Miguel Ángel, sino es una pieza que está hecha de tecnopor. ¿Sí? Les puedo mostrar también aquí las dimensiones para que puedan ver, ahí está el artista junto a su obra. Y claro, nosotros leemos esta escultura como una piedad o como vinculada con la lamentación sobre Cristo muerto porque acabamos de ver los otros tres casos o tres ejemplos. Entonces ahí también podríamos pensar cómo nuestra apreciación de los objetos artísticos, nuestra forma de acercarnos al análisis de los objetos artísticos está totalmente atravesada por las obras y los casos que ya conocemos, que vienen de una historia previa. Definitivamente eso moviliza la manera en la que vamos a entender esta representación de la princesa Peach y Mario Bros, ¿no? Que obviamente alude a la obra de Miguel Ángel y que podría llevarnos a pensar también por qué esta escena conectaría mucho más con el mundo contemporáneo, por qué unos personajes que vienen de los videojuegos podrían ser también personajes que podemos llevar a este tipo de representaciones. Podríamos llevar todavía mucho más allá la propuesta y ver Miguel Ángel está haciendo una representación de una imagen de devoción, de una imagen ritual, lo mismo en Guerrán Cuartón, lo mismo Giotto. Esta es también una imagen de devoción, se remite a un cierto tipo de ritualidad, es una ritualidad contemporánea o no. Entonces, creo que lo que podemos ir pensando es cómo tenemos ciertas tradiciones de representación y hilos que podemos jalar para vincular prácticas, temáticas, modos de pensar la representación a lo largo de la historia del arte, y al mismo tiempo, en cada uno de esos casos encontramos quiebres y búsquedas marcadas por la historia personal del artista y por el contexto al que corresponde cada una de las obras. Bien, igual luego podemos seguir pensando en la respuesta para esta primera pregunta, pero quería que pasáramos a pensar en la segunda de las preguntas, que más bien tenía que ver con cómo han cambiado las nuevas tecnologías, la naturaleza y el alcance de las artes como área de conocimiento. Una pregunta que nos va a llevar por un camino distinto y como les había dicho que yo les proponía responder a partir de ejemplos que tenían más que ver con la fotografía. Y cuando pensaba en esta pregunta, ¿no? Trataba de pensar en cómo definitivamente la tecnología, pensaba en esta idea de nuevas tecnologías, ¿no? Y qué implica que algo sea nuevo, o sea, hasta qué punto se vuelve algo nuevo o no. Y pensaba cómo el surgimiento de diferentes tecnologías ha tenido consecuencias muy fuertes, muy importantes para el desarrollo de la práctica artística, ¿no? Hay definitivamente una influencia muy grande dentro de la práctica artística europea en el siglo
XIX, luego del descubrimiento de la fotografía y la popularización del daguerrotipo, ¿no? Y lo que en su momento era conocido como la daguerrotipomanía, ¿no? Y la producción de fotografías en ese punto. Definitivamente los pintores de la época se vieron cuestionados, se vieron marcados por el surgimiento de una herramienta que permitía desde esa mirada capturar, ¿no? la realidad, y trataron de encontrar otros caminos para su propia práctica pictórica, ¿no? Entonces pensé, claro, se me ocurre que una de las herramientas de las nuevas tecnologías o tecnologías en su momento que irrumpieron para generar un cambio en las artes fue la fotografía. Entonces dije, tal vez ese es un camino que podemos mapear para continuar pensando en esta pregunta, ¿no? Entonces les quería proponer pensar en los cambios que se van a dar en la fotografía a lo largo más bien del siglo XX, ¿no? Quería que empezáramos viendo estas imágenes, que son dos vistas de una exposición que se hace en el MoMA, en Nueva York, el Museo de Arte Moderno en Nueva York. La exposición se titulaba La familia del hombre, ¿no? Un título que claramente podríamos cuestionar desde perspectivas de género hoy, pero bueno, igual vamos a tomarlo. Y La familia del hombre, en exhibición que trataba de representar, de tomar a muchos fotógrafos documentales de la época y tratar de mostrar las diferentes expresiones de la humanidad en ese momento. Y había escenas vinculadas con los nacimientos, la infancia, las familias, el trabajo, ¿no? En este caso vemos hacia este lado la zona que estaba centrada en las familias, y hay retratos hechos por fotógrafos documentales de la época de familias en diferentes partes del mundo, ¿no? Pero me interesaba empezar con The Family of Man porque es un proyecto de fotografía que resulta muy importante en la época, y porque surge en un momento en el que todavía se está debatiendo si la fotografía es un arte o no. Esta exposición es de 1955, todavía en los años 70 vamos a tener a alguien como el teórico francés Pierre Bourdieu planteando que la fotografía es un arte medio, es decir, que es un arte intermedio, ¿no? Y que la fotografía, el cine, el jazz están en un nivel intermedio, y que más bien tenemos a la pintura y la escultura como artes mucho más elevados, ¿no? Entonces, me parecía importante volver a ese debate. ¿Y qué tanto ha cambiado ese debate también, no? Seguimos pensando que la fotografía es un arte menor si la vinculamos con la pintura. Desde las discusiones contemporáneas uno podría decir, no, ahora la práctica artística se puede trabajar en diferentes formatos, pero al mismo tiempo también todavía sigue siendo muy cuestionado que una pintura tenga el mismo valor que una fotografía, ¿no? Entonces, les quería mostrar estas imágenes de The Family of Man y lo que el curador de la muestra de The Family of Man le decía al público en el catálogo de la exposición. La exhibición demuestra que el arte de la fotografía es un proceso dinámico de dar forma a las ideas y de explicarlas de hombre a hombre, de sujeto a sujeto. Fue concebida como un espejo de los elementos universales y las emociones de la vida diaria, como espejo de la esencia única de la humanidad en todo el mundo. Y algo que aparece aquí es espejo, espejo, espejo. Y la idea de la fotografía con esa capacidad de capturar casi de manera transparente la realidad, lo cual creo que también es bastante cuestionable, ¿no? Y de hecho vamos a entrar a comentar en un momento algunos ejemplos que vienen de un texto escrito muchas décadas después por el fotógrafo español Joan Fontcuberta, que parten de la idea de romper el mito de la fotografía como espejo de la realidad, ¿no? Pero quería mostrarles estas imágenes para ver qué función, de qué manera la tecnología estaba vinculada con el surgimiento de la fotografía, y luego de qué forma esa fotografía había estado cambiando o transformando su rol para las artes a lo largo del siglo XX, ¿no? Para llegar a
lo que vamos a tener que ocurre en el siglo XXI, con algunos casos que quería mostrarles para pensar juntos de qué manera estas nuevas tecnologías pueden transformar a las prácticas artísticas, ¿no? Y la naturaleza de esas prácticas artísticas. Entonces, se me ocurrió que volviéramos a lo que Joan Fontcuberta propone en un ensayo que se llama Por un manifiesto postfotográfico. Y Joan Fontcuberta propone que ya no estamos viviendo el momento de la fotografía, sino que estamos viviendo el momento de la postfotografía. Y esto está en 2011, o sea, hace 10 años atrás, ¿no? Ahora estamos viviendo seguramente el momento de la postfotografía. Pero me pareció interesante porque los cambios que habían surgido en la tecnología en el siglo XXI, para Fontcuberta habían marcado de manera tal la práctica fotográfica que ya ni siquiera la podíamos nombrar de la misma manera que la habíamos nombrado previamente, sino que necesitábamos ir más allá de ella, ¿no? Y les voy a mostrar algunos casos de obras que él incluye dentro de este texto, y que creo fueron experimentos en 2010, 2011, algunos son un poco anteriores, 2007, que nos van a permitir pensar de qué manera los artistas empiezan a explorar en estas nuevas posibilidades tecnológicas y empiezan a desarrollar sus proyectos a partir de otros parámetros, ¿no? Esta imagen es el proyecto se llamaba Third Eye, ¿no? Tercer ojo, pero escrito de la manera que ustedes lo tienen en la diapositiva. Y es un proyecto del artista iraquí Wafa Bilal del 2011. Y lo que hace Wafa Bilal es, como pueden ver en la imagen, se instala una cámara en el cráneo y lleva la cámara durante un año. Además de la cámara, él llevaba una laptop que cargaba en una mochila, porque claro, hay ciertas tecnologías que tenemos hoy en día que permitían transmitir los datos que en ese momento no se habrían, no, en ese momento no existían. Y la cámara hacía fotos cada minuto, me parece, de manera automática, y transmitía las fotografías a la laptop de Wafa Bilal, y la laptop de Wafa Bilal luego enviaba los datos a una página web. Y lo que teníamos era esta producción desmedida de fotografías a partir de un sistema totalmente automatizado. Y entonces era un fotógrafo que en lugar de proponernos lo que Cartier-Bresson dice en el siglo XX, la idea del instante decisivo, de lograr capturar como la imagen exacta y perfecta, Wafa Bilal deja la presencia del azar y este ojo en la parte posterior que capturaba las imágenes una tras otra, ¿no? Entonces, claro, hay una experimentación con la posibilidad de contar con esta cámara. Hay también, creo yo, toda una idea de la influencia de la imagen de un cyborg y de varios otros temas que tienen que ver ya con ciencia ficción. Pero bueno, la página web mostraba, las imágenes que llevaban a la página web eran imágenes, o sea, movidas, no sé, Wafa Bilal estaba almorzando y veíamos la silla que estaba atrás de él en el comedor donde estaba en la universidad, ¿no? Y fue muy polémico también porque la universidad donde él enseñaba en Estados Unidos en un momento le prohibió que siguiera haciendo el proyecto porque atentaba contra la intimidad del resto de personas que no querían verse involucradas o aparecer en sus fotografías. Y para él también fue sumamente doloroso. De hecho, luego si buscan información sobre el proyecto, él siempre dice que nunca lo volvería a hacer, que fue de los momentos más dolorosos de su vida y que dormir todo ese año fue el peor periodo por el dolor que le generaba tener la cámara, ¿no? Pero bueno, ¿qué encontramos entonces aquí? ¿Qué cambia dentro del modo de trabajar del artista? ¿Cómo aborda su proyecto? Es un proyecto que casi está negando todos los valores de la fotografía de inicios del siglo XX, ¿no? Y que además propone la creación desmedida de imágenes. En la línea contraria está este proyecto de Penélope Umbrico que se llama Soles de Flickr, en el que más bien Penélope Umbrico dice, ok, somos fotógrafos a comienzos del siglo XXI y estamos viviendo un momento de sobreproducción de fotografías.
Eso hace más de 10 años atrás, hoy día ya es una sobreproducción de imágenes mucho mayor. Entonces, Penélope Ubrico dice lo contrario un poco a lo que hace Wafa Bilal, ¿no? Wafa Bilal dice, voy a construir imágenes cada minuto a lo largo de un año. Ella más bien dice, quise hacer una foto de una puesta de sol y luego hice la búsqueda en Flickr de puesta de sol y había millones de fotografías de puestas de sol. Entonces, lo que ella propone para el proyecto es tomar las fotografías y construir un gran mural hecho de las fotografías tomadas directamente de Flickr de estas puestas de sol, ¿no? Y esta es una de las vistas de todo el proyecto. Y claro, Penélope Ubrico propone este proyecto pensando también en que quiere hacer una especie como de economía de las imágenes, ¿no? No voy a producir más imágenes yo, voy a trabajar con las imágenes que ya existen y mi proceso como fotógrafa ya no será tomar las fotos, sino será reorganizar las imágenes y darle un sentido, ¿no? Lo cual también cambia toda la esencia de lo que había sido la práctica fotográfica. Pero claro, ¿qué cosa le pasa a Penélope Ubrico? Que ella no quiere seguir haciendo imágenes, pero la gente quiere seguir haciéndose imágenes frente a sus imágenes. Entonces es imposible de detener esa producción de imágenes constante, que es lo que podemos ver con los selfies y las fotografías que se hace la gente frente a su mural. Y como último caso, para pensar de qué manera el alcance a estas nuevas herramientas puede casi, y en este caso, como movilizar completamente lo que habían sido las bases de la práctica fotográfica o llevar a los fotógrafos a cuestionar las bases de su propia práctica. Y les quería mostrar dos proyectos que trabajan con el Google Street View, ¿no? Estos son proyectos que se hacen en los inicios del Google Street View. Este proyecto se llama 9 Ojos, ¿no? Es de John Raffman y alude a las 9 cámaras que tiene, ¿no? El dispositivo de Google que es el que fotografía las calles, ¿no? Y lo que hace John Raffman es decir, ok, yo soy fotógrafo, pero ya no voy a salir a fotografiar con mi cámara la calle, sino voy a ir a fotear en el mundo digital y voy a tratar de encontrar estas escenas fuera de lo común que se pueden encontrar ya en una base de datos de imágenes, ¿no? Y hay muchas escenas que muestran momentos de violencia, incendios, accidentes, ¿no? Que él recupera dentro de su proyecto. Y en una línea parecida y al mismo tiempo distinta, tenemos a otro artista, que va a ser Michael Wolff, que no cede al 100% su lugar como fotógrafo, entonces continúa fotografiando, pero fotografía la pantalla de su computadora, y crea este proyecto también en el Google Street View que se llama una serie de eventos desafortunados, y hace las búsquedas dentro de esta gran base de datos y trata de encontrar estas imágenes que aluden a estos accidentes y eventos de diversa índole, pero fotografía la pantalla, ¿no? En lugar de hacer la captura de pantalla y tomar los archivos, hace estas fotografías de la pantalla, ¿no? Entonces, para Joan Fontcuberta, en el texto sobre el que les hablaba, lo que termina pasando en el siglo XXI con todas estas nuevas herramientas que están al alcance de los fotógrafos es una transformación radical de la práctica fotográfica. Y Fontcuberta dice tan radical como la caída del meteorito sobre los dinosaurios, ¿no? Y lo que él además se atreve a decir es que hay una fotografía dinosauria que no se ha dado cuenta que ya cayó el meteorito y que, bueno, está por extinguirse, ¿no? Pero bien, entonces esas eran un poco los dos grupos de imágenes que quería proponerles para pensar y tratar de construir respuestas a estas preguntas, pero podríamos ya pasar a sus preguntas o a sus intervenciones para continuar dándole forma a lo que queremos decir. Bueno, tenemos una pregunta aquí por Jessica Melissa Tintayacosi y es, ¿influye el valor de las obras artísticas y su autor en el valor del conocimiento que nos transmite? ¿Me la podrías repetir, por favor? Sí, sí. Ah, acá está. ¿Influye el valor de la obra artística y su autor en el valor del conocimiento que nos transmite? Creo entender
hacia dónde va la pregunta. Dame un segundo. Prefiero escribirla. Sí influye, creo yo, y creo que podríamos decir que yo creo que es más tiene que ver con los intereses de investigación de cada uno de los artistas, es más, si pensamos en los artistas más contemporáneos, y dependiendo de las líneas y de esos intereses de investigación, encontraremos también diferentes modos de conocimiento que se van a producir a partir del proyecto, ¿no? Es distinto a un artista que trabaja explorando las posibilidades del dibujo en el siglo XXI a un artista que lo que está haciendo tal vez es una investigación sobre cómo se pueden trabajar proyectos de colaboración con hongos, ¿no? Eso es, ¿no? Como nos va a llevar como, o sea, sí creo que la línea de investigación marcada por el artista va a influenciar claramente en el conocimiento que se pueda generar a partir del proyecto. Espero haber respondido en algo a la pregunta. Ya, venimos con la segunda pregunta de Mario y Nicole Torres, y es, ¿hasta qué punto el alcance de las artes transmiten verdades relativas que no pueden ser expresadas en un sentido literal? Verdades relativas. Yo creo que la potencialidad de los proyectos artísticos está en su capacidad de invitarnos a pensar, invitarnos a generar preguntas, invitarnos a abrir debates. Creo que la potencia del proyecto artístico no está en darnos una única respuesta sobre un tema, sino en invitarnos a generar las preguntas adecuadas para ese tema y también a reconocer que hay diferentes formas de acercarnos a esa producción del conocimiento, ¿no? Entonces, creo que por ahí, claro, tal vez se podría pensar como esta verdad relativa, pero creo que sí, la práctica artística y las búsquedas de los artistas no están buscando construir verdades absolutas. Ya. Tercera pregunta. ¿En qué medida el arte puede cambiar nuestras creencias, opiniones y conocimiento? Eso sí puedo. Perdón, se acaba de caer la punta de mi lápiz. Ya. Bien, yo creo que en gran medida, o sea, creo que en realidad el gran objetivo, especialmente de un proyecto artístico actualmente, sería lograr que las audiencias se den el espacio para cuestionar las ideas preconcebidas con las que llega al espacio de exposición. Entonces, si eso fuera viable, si un proyecto logra eso, yo creo que ahí está el gran potencial del proyecto artístico. Y nuestro compromiso, de alguna manera, y el reto como público es abrirnos a eso, lo cual es muy difícil. Uno llega al espacio de exposición y se siente a veces muy vulnerable, ¿no? Porque pueden ocurrir esas situaciones exactamente. Ya, vamos con la cuarta pregunta. Y es, ¿de qué manera la percepción del arte se transforma de acuerdo al contexto situacional? Se transforma muchísimo, definitivamente. Yo siempre les comento a mis alumnos que nosotros, cuando nos vamos a acercar a lo que es definido como apreciación artística, o al ver un proyecto artístico cualquiera, ya venimos con una serie como con un banco de información, una biblioteca de imágenes, de películas que hemos visto, de novelas que hemos leído, de materiales que nos gustan. O sea, llegamos ya con una información previa que definitivamente va a influenciar en la manera en la que nos acercamos a las obras o los proyectos que vayamos a ver, ¿no? Y obviamente eso está marcado por el contexto del que provengamos también. Y creo que eso enriquece la experiencia que vayamos a tener, ¿no? Otra cosa que a mí me gusta enfatizar muchísimo, vinculada con el arte contemporáneo, es que a veces el arte contemporáneo puede generar esta sensación como de ser muy hermético o muy difícil de entender, ¿no? Y más bien a veces uno dice, no, yo prefiero las obras de otro periodo, que las veo y las entiendo al 100%, ¿no? Y claro, las obras de otro periodo nos puede parecer que las entendemos al 100% porque hay una serie de contenidos vinculados con la cultura occidental a la que hemos estado plegados, que ya conocemos y que damos por sentados, ¿no?
Y hay todo un proceso de formación también de nuestra capacidad de apreciación de los proyectos. Entonces, hay un proceso ahí, y mientras más experiencias con objetos artísticos tengamos, nuestra manera de verlos se va a transformar y va a cambiar también. Bueno, ya, después de esta última y quinta pregunta, ya vamos a poder levantar las manos para ir con las preguntas orales. Quinta pregunta es, ¿hasta qué medida el autor depende de los conocimientos previos que tiene su espectador para que su obra pueda ser correctamente interpretada? Ay, me encanta Correctamente. esa pregunta. Me encanta esa pregunta. Yo creo que más bien el artista tiene que entregarse y abrirse a la posibilidad de que la interpretación del público va a ser, o sea, amplia, ancha, diversa, y eso es lo más interesante que puede ocurrirle a su proyecto. Creo que no hay una interpretación correcta, más allá de que el artista puede brindar pistas, información, data, que de alguna manera conduzca por un camino a su espectador. Pero creo que lo he visto en los artistas mucho más en los últimos años. Creo que también hay como una apertura a entender la libertad del sujeto que se acerca a la obra y al objeto artístico, ¿no? Y a una interpretación correcta. La misma idea de una interpretación correcta, como decías, Matei, es compleja, ¿no? Porque por un lado definitivamente están los contenidos que han sido volcados por el artista, su investigación previa, las preguntas que quiere abrir, pero otro lado, y lo que también hace muy valiosa la experiencia con el objeto artístico, es que podamos llevar ese objeto hacia caminos de nuestro propio interés, ¿no? Bueno, ya, antes que leemos los dos, pero, profesor Vicente, ¿tienes algo que decir? Sí, bueno, yo estoy pegado con las preguntas que estoy leyendo, porque son un montón. Un poco para poder dar el pase a las preguntas con el micro, les vamos a indicar los nombres, la persona puede abrir su micro, pueden dar clic, me informan en los tres puntitos que aparecen en la parte del costado y pueden abrir su micro. Y lo que estamos priorizando son preguntas, como han notado, ya acá todos estamos un poco inmersos en teoría de conocimiento, preguntas abiertas que no se orienten específicamente a un aspecto de la charla ni a un aspecto del arte. O sea, estamos como dejando en segundo plano las preguntas de historia del arte o las preguntas técnicas para ampliarnos en preguntas que nos puedan llevar por senderos un poco más amplios. En ese sentido, le damos el pase a Gerson Jean-Pierre Pacovilca para que pueda hacer su pregunta. Gerson, ¿puedes desmutearte? Sí, buenas noches, ¿me logran escuchar? Sí. Buenas noches, un gusto. En primer lugar, quisiera preguntar, pues, más que todo, ¿de qué manera usted considera de que las nuevas técnicas empleadas en el arte logran, o si es que no logran, modificar el subtexto o el mensaje presente en una obra que le ha antecedido, es decir, una obra pasada, ¿no? Creo que, o sea, la respuesta como sencilla, con la que podría salir de la muy buena pregunta que has hecho, sería que, claro, que o sea, lo interesante de estas nuevas técnicas, por un lado, de estas otras nuevas tecnologías, de estas nuevas formas de crear, de estas nuevas maneras de entender el proceso artístico que podamos tener en la actualidad, eh, resultan muy útiles para el artista porque les permiten dar cuenta de problemáticas actuales, ¿no? O sea, aluden o se conectan con la realidad que vivimos como sujetos contemporáneos, ¿no? Pero también, y creo que hay otro salto que a mí me interesa mucho, que de hecho me ha interesado mucho en mi práctica, y es cómo los artistas contemporáneos vuelven a las tecnologías del pasado para hacer comentarios sobre el mundo de hoy. Yo siento que ese juego con los tiempos es solo posible, y de hecho, bueno, esto ya tiene que ver con teóricos del
siglo XX que han pensado mucho más sobre esto, pero el artista de finales del siglo XX y del siglo XXI es un artista que es consciente de que puede dar saltos históricos y de que puede volver a tomar el conocimiento del pasado, intervenirlo, cambiarlo, darle forma y permitirse construir a partir de eso un comentario sobre la sociedad contemporánea. Ya, ahora le damos el pase a, creo que Said. Choqueonza tenía la mano levantada. Te puedes desmutear. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí. Mi pregunta es, ¿en qué medida o hasta qué punto las obras presentadas o en general cualquier obra artística pueden cambiar nuestra manera de ver e interpretar el mundo? Linda pregunta. Yo espero desde el fondo de mi corazón que lo hagan. Espero. O sea, me parece que, como les decía hace un momento, la potencia, la fuerza, la importancia, la relevancia que pueden tener los proyectos artísticos en la actualidad se sostiene con su capacidad de cambiar nuestra manera de entendernos, de dirigirnos al mundo, de pensarlos en el mundo, de pensar nuestros vínculos con otros, de pensar nuestro vínculo con la historia, de entender de otra manera nuestra identidad. Entonces, es algo que espero suceda. O sea, es como casi tengo una fe ciega en que espero que eso sea posible. Creo que eso es posible, ¿no? Bueno, ahora le podemos dar la voz a Isabela Chumbirizo. ¿Puedes desmutearte? Sí, buenas noches. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto el arte es una fuente efectiva del conocimiento si el mensaje que quiere transmitir el artista se puede ver modificado por la propia perspectiva del espectador, por lo cual no llegaría a interpretar correctamente el producto artístico? Ya, muy buena pregunta. Creo que ahí hay varias cosas para pensar y tienen directamente que ver en cómo estamos entendiendo el conocimiento. Y si es el conocimiento construido a partir de verdades cerradas o certezas, o el conocimiento que se construye a partir de cuestionamientos constantes. Y a mí me gusta pensar en el conocimiento que abre preguntas. Ya, la siguiente en fila era Yaira Puescas. ¿Te puedes mutear? Muy buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo se distinguen las buenas y malas interpretaciones del arte en la producción de conocimientos en una sociedad? Gran pregunta. Difícil pregunta. El término bueno y malo es complejo. Creo que voy a hacer así a la pregunta para llevarlos a algo que tiene más que ver con mi experiencia como docente, pero que igual creo nos va a permitir llegar a responder. En algún momento he dictado un curso que se llamaba Apreciación Artística. Y mis alumnos venían con la pregunta de cómo podemos apreciar bien el arte, cómo se hace una buena apreciación artística. Y yo creo que creo que las posibilidades de interpretación son múltiples, pero al mismo tiempo creo que las interpretaciones que se sostienen sobre un conocimiento a profundidad de la obra, que ligan la obra que estamos viendo con otras obras del propio artista, y que no necesariamente postulan una manera de entender la práctica artística cerrada, podrían de alguna manera ser más útiles. No sé si nos conviene pensar en buena o mala. Creo que algunas van a ser más fructíferas, útiles si queremos pensarlo, y tal vez vamos a tener otras que definitivamente van a cerrar la posibilidad de conversación, que van a cerrar la posibilidad de continuar construyendo conocimiento. Entonces, a mí ese tipo de caminos serían los que me parecerían negativos
en cierto sentido, ¿no? Sí. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Sergio Nakama. ¿Puedes mutear? Sí, buenas noches. Bueno, mi pregunta es una pregunta que he estado pensando durante un largo tiempo y que he estado como discutiendo con diferentes de mis amigos y familiares, porque creo que todos tenemos diferentes apreciaciones del arte. Entonces la pregunta sería, ¿en qué medida la perspectiva de antiguos conocedores en el arte tiene impacto en la interpretación de los actuales y futuros receptores de este, considerando las posibilidades de un margen de error? Mm, ya. ¿Te refieres como a las fuentes previas, a los modos en los que otros sujetos, seres humanos, se han acercado al análisis de las obras? Claro, o sea, cómo los antiguos conocedores nos dicen, y nos dan información de algún arte, pero nosotros lo podemos interpretar de alguna manera diferente. Mm. O sea, yo creo que, imagino que esto además es algo que también han discutido en el curso, ¿no? La construcción de conocimiento, en especial, o sea, sobre las artes, se hace sobre la base de leer a otros, pensar a otros, copiar y reinterpretar las ideas de otros, copiar del bien, es decir, tratar de acceder a ellos, citarlos siempre, pero sí creo que hay diferentes cuestiones para tener en cuenta en lo que tienes como pregunta, ¿no? Por un lado, es muy importante no perder de vista que investigadores como Johann Joachim Winckelmann, el padre de la historia del arte, era un ciudadano alemán de su época interesado en el arte griego clásico que trabajaba para el Vaticano, o sea, creo que siempre es muy importante conocer de dónde vienen esas voces que estamos leyendo y por qué en sus interpretaciones de la historia del arte decidieron incluir o excluir ciertas prácticas, ¿no? Entonces, creo que algo que sí es fundamental es poder entender desde dónde viene su voz. Y luego, obviamente, reconocer el valor que tiene un aporte como ese y al mismo tiempo también darnos cuenta que seguramente con el paso de los años han surgido varios otros datos que no conocíamos o que ellos no conocieron, que seguramente habrían transformado su manera de representación, ¿no? Vimos ahora La Piedad de Miguel Ángel, esta escultura claramente inspirada en el arte clásico, y toda la obra de Miguel Ángel Buonarroti está inspirada en el arte clásico griego, pero está inspirada en una imagen errónea del arte clásico. Con los estudios de las últimas décadas sabemos que las esculturas griegas eran esculturas coloreadas, con colores intensos, súper chirriantes, y seguramente si Miguel Ángel hubiera visto esas esculturas coloreadas, su forma de hacer el David o la Piedad hubiera sido completamente diferente también, ¿no? Espero haber respondido en algo, Sergio, haber ayudado en esa pregunta que sigues haciéndote. Bueno, ahora le damos el pase a Fabiana Naomi. ¿Te puedes mutear? Buenas noches con todos. Bueno, mi pregunta es, ¿en qué medida el uso de las nuevas tecnologías podría ponerle un fin a la esencia de las artes? ¿A la qué, Fabiana? ¿A la esencia, dijiste? Sí, ¿en qué medida el uso de las nuevas tecnologías podría ponerle un fin a la esencia de las artes? Ya, buena pregunta. Ahí lo que tendríamos que ver es cuál es esa esencia de las artes, a qué esencialidad nos referimos, ¿no? Ha habido a lo largo de la historia del arte una vinculación de la práctica artística con un deseo inherente, al parecer, a todas las sociedades humanas de querer representar la sociedad en la que viven y generar cuestionamientos y preguntas sobre esa sociedad, ¿no? Si lo pensamos así, las nuevas tecnologías solamente son síntomas de esas nuevas sociedades y contribuirían al 100% en continuar generando ese pensamiento, ¿no? Ahora, definitivamente, como podíamos verlo en los ejemplos que les mostré de Fontcuberta, lo que en algún momento fue entendido como la esencia de la fotografía, por ejemplo, ¿no? Y esa idea de pensar la fotografía como espejo de la realidad, se ve totalmente cambiada o transformada a la luz de lo que es posible hacer con las fotografías en el siglo XXI, ¿no? Pero también si volvemos a pensar, la fotografía nunca fue espejo de la realidad porque solamente nos mostraba, ¿no?, un encuadre cerrado de un fotógrafo hecho con una intención y con unos objetivos claros que desde el día uno era totalmente cambiado de sentido, ¿no?
se ha visto en diferentes momentos a lo largo del siglo XX que la misma fotografía se utilizaba con un objetivo y para criticar a una serie de personas y volvía a tener el objetivo contrario para criticar a otros, ¿no? Entonces no necesariamente correspondía a esa idea de ser espejo de la realidad, ¿no? Yo soy un poco más como entusiasta de lo nuevo, o sea, y creo que más bien estos desarrollos lo que finalmente hacen es invitarnos como a ampliar los límites de lo que había sido entendido como práctica artística, ¿no? Y está bueno ampliar esos límites porque cuando ampliamos esos límites hay más personas que pueden convertirse en creadores, hay más regiones y espacios que se pueden integrar a ese tipo de prácticas, hay más temas que se pueden sumar, ¿no? Sí. Espero haberte respondido, Fabián. Ya, y vamos a pasar a la última pregunta, solamente. Alejandra Hernández. Hernández, ¿puede dar usted? Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, mi pregunta era, ¿en qué medida considera que la ética podría llegar a ser limitante en el desarrollo del conocimiento de las artes? Me gusta esa palabra, como, o sea, limitante, para pensarla de diferente manera. O sea, sí creo que hay una ética de trabajo en varios de los proyectos artísticos en la actualidad. Hay artistas, por ejemplo, sumamente comprometidos con sus ideologías políticas, hay artistas sumamente comprometidos en la idea de un trabajo colaborativo o en una perspectiva decolonizadora. Entonces, claro, ese tipo de prácticas ponen límites a lo que puede ser, ¿no?, el trabajo del artista, pero no entendiendo límites como la posibilidad de no ir un paso más allá, sino definiendo cuál es la línea de trabajo clara del artista, ¿no? Entonces, sí, creo que sí hay una posibilidad como de demarcar o delinear a partir del planteamiento ético, pero no entendiendo los límites como algo negativo. No sé si me logré explicar. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Gracias también a todos. Yo sigo leyendo las preguntas y sigo así como muy pegado con todo lo que estoy leyendo. Gracias, Juliana. Gracias a la Pontificia Universidad Católica que nos ha permitido este espacio. Gracias, Matei, por colaborar con esta presentación. Gracias a todos los que han redactado, los que han enunciado sus preguntas, y en el sentido más pedagógico posible, les quería comentar a los estudiantes que creo que después de este ciclo de conferencias ustedes pueden, además de tener muchas rutas para abordar teoría del conocimiento, las áreas, la ética, la tecnología como tema opcional. Me parece interesante cuando nosotros les hagamos llegar las preguntas, porque las tenemos capsuladas en un chat que luego vamos a compartirlo. Vean la diferencia que hay entre una pregunta abierta que permite este tipo de reflexiones y este tipo de análisis que se aplican a cualquier manifestación artística, porque si se han dado cuenta ya las preguntas hablan de las artes en general, danza, teatro, literatura, artes visuales, etc. Y también hablan de los contextos distintos a través de los cuales el arte puede pasearse. Entonces, en teoría del conocimiento lo que nos interesa es eso. Nos interesa, acá pueden estar tanto estudiantes de artes visuales como de danza, como de literatura, y todas las preguntas y la discusión final la pueden contextualizar igual y les puede ser igual de útiles. Eso es muy importante para nosotros en el contexto de teoría del conocimiento, porque eso es lo que nosotros necesitamos que ustedes analicen, porque las preguntas más específicas ya las vemos en cada curso o cuando toquemos específicamente cada área. Reiterarle el agradecimiento a todos ustedes que durante estas 4 fechas han estado manteniendo, teníamos dudas al principio de la conferencia porque tenemos un evento deportivo que compite con esto, pero parece
que esta vez ha pesado un poquito más el interés. Les agradecemos mucho, reitero el agradecimiento a los 4 ponentes que hemos tenido durante estas 4 fechas, a los organizadores, a la Asociación de Colegios IB del Perú y muy especialmente a la Pontificia Universidad Católica. Les vamos a hacer llegar la información resultante de estas 4 charlas y muchas gracias también a los profesores que han permitido que sus estudiantes estén presentes. El hecho de que hayan estudiantes de todas partes del Perú hace que este ciclo sea completamente enriquecedor, totalmente enriquecedor, porque como hemos comentado hoy día, las perspectivas son muy, muy diversas. Les agradecemos mucho y hasta una siguiente oportunidad. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.